Un programa más de Conexionistas, un programa que pues tenemos a nuestro conectado del otro lado del continente, en el otro hemisferio, en el hemisferio sur, Hernán Caballero. Él ya estuvo con nosotros el pasado septiembre, platicamos pues de las perspectivas que había electorales, económicas en una Argentina que se ve pues que tocó fondo en muchos temas y que ahorita ya estamos a un mes de la elección, un mes que Javier Milei está pues a cargo de todo el tema, este presidente de la República. Y vamos a retomar un poco qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando por allá. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, gracias de nuevo por conectar con nosotros y gracias a don Hernán que nos comparte, como él bien lo dice, y además es justamente lo que nos interesa charlar con él, del punto de vista de un ciudadano de a pie, de un ciudadano que circula en las calles de Buenos Aires y que siente, no observa todo este fenómeno justamente de la dimensión ciudadana que para nosotros es lo más importante. Y Hernán, muchas gracias por regresar acá. Antes de entrar al aire, estabas haciendo un comentario bien interesante sobre lo que está pasando, lo que estás tú observando, no solamente en América Latina, sino en general en otros lados. Y bueno, para seguir con esta interesante charla que empezó antes de entrar a micrófonos, cuéntanos, Hernán, ¿qué es lo que estás tú observando? Eh, Cuando hablamos en septiembre, la verdad que Argentina en 2023, desde el punto de vista político, fue una caja, una black box, una cosa que se movía y no se sabía bien en cada vuelta, uno de estos cubos Rubik, en cada vuelta cómo iban a quedar los colores. Y la verdad que fue muy desgastante desde el punto de vista ciudadano, porque la verdad que no se sabía, de hecho tampoco se sabe todavía hoy, pero en ese momento la incertidumbre era total. Pero por otro lado era apasionante porque cada elección, primero las primarias que tenemos en Argentina, luego las elecciones generales y finalmente en el balotaje, las cartas, los naipes se dieron vuelta tres veces. Y, Ujú. eh, y quien parecía que iba a ganar, finalmente no ganó, y parecía que iba a ganar entonces la opción populista que viene gobernando Argentina en líneas generales hace 100 años, con algunos intervalos, pero finalmente ganó la opción más extrema, libertaria. Más extrema digo porque la segunda opción era una opción liberal, más moderada, pero que fue totalmente avasallada y arrollada por el discurso libertario. El matiz entre libertario y liberal es que el libertario directamente considera que el Estado no tiene razón de ser. Eh, el liberal considera que tiene que haber un cierto nivel de Estado que regule y que sobre todo trabaje la igualdad de oportunidades, y por lo tanto tiene que haber cierto nivel de impuestos. Esas son las dos visiones, mientras que para el libertario el impuesto es literalmente un robo. O sea, es una violación de la propiedad privada y un robo. Bueno, pues esa es la visión que ganó en la Argentina. Es una cosa impresionante. Con lo cual, lo que pasó el 19 de noviembre, que fue el balotaje final como fenómeno, es que se plebiscitó a nivel nacional cómo era el modelo de lo que se llaman pactos. Los pactos que de alguna manera permiten funcionar a una nación como nación, que son tres pactos secuenciales que el otro día los vi muy, muy bien detallados en un artículo de un politólogo, que son el pacto de gobernabilidad, luego el pacto de producción o de quién hace qué en esa nación, y por último el pacto de distribución, de quién recibe qué, o sea, quién recibe qué parte de esa riqueza que se generó por la producción, que se generó en un marco de gobernabilidad. Pues eso es lo que se plebiscitó en Argentina, y definitivamente el 56% de la población decidió que debía cambiarse ese set de pactos. Porque la verdad, digamos, no es caprichosa la decisión de ese 56%, sino que hoy Argentina, ustedes están muy informados, hoy Argentina tiene al 45, más o menos 45, 48% de la población bajo la línea de pobreza, ganando menos de $450 por mes. Argentina, que tiene prácticamente todos los recursos disponibles y que viene de 6% de pobreza en 1970.
Entonces, ese recorrido de 6% en 1970 a 45% en 2023, lo que ha hecho es que gran o una porción muy importante, mayoritaria de la población, dijo, basta. O sea, esto no funciona más. Hay que revisar la gobernabilidad, hay que revisar quién produce qué y cómo, y por último, hay que revisar cómo lo distribuimos, porque está todo mal. Pero lo más interesante es que en ese plebiscito, los que decidieron realmente fueron los de menos de 30 años. Cuando vos haces un breakdown, una apertura de quiénes votaron a quién, lo que llamamos acá los jovatos, que somos personas como yo, de más de 50, más de 60, votamos o a la opción liberal o a la opción populista, en su mayoría. Mientras que los de menos de 30, en 65, 70%, votaron la opción libertaria, de todas las clases sociales, desde las personas más humildes hasta los más ricos. Chicos, me refiero a jóvenes. Con lo cual, ahí hay algo muy raro, y es que esos jóvenes, tanto los más humildes hasta los más ricos, no veían futuro en la organización que planteaba la Argentina desde hace 100 años a hoy. Entonces tenías comportamientos disímiles, pero comportamientos de alguna manera centrífugos, y es que los más humildes lamentablemente caían en la delincuencia y en la droga, y los más ricos terminaban en Australia y en Nueva Zelanda. Y en el medio, sálvese quien pueda. Es interesante lo que dices, Hernán, porque eh, había un fenómeno de una politización incompleta, ¿no? En ese sector que en la Argentina votó, y no estoy hablando solamente de Argentina, estoy hablando en los casos de México, en los casos de Estados Unidos. En Estados Unidos está por verse todavía. De este sector de la población que se politiza, que se politiza a través de memes, ¿no? A través de este tipo de medios sociales, que de ahí se alimenta su información y que por lo tanto no tiene una conciencia histórica, ¿no? Es muy posible que ellos no sepan con claridad qué hizo, qué no hizo Eva Perón, ¿no? ¿Cuál fue el rol de la guerra de las Malvinas, ¿no? En el funcionamiento de la dictadura en Argentina. Es decir, todos estos elementos importantísimos que definen lo que Argentina es muy probable que no solamente lo sepan, sino les importa. Lo que les importa es, como tú lo bien dijiste, es de hoy para el futuro. En donde si este pacto que tú dices, me va a funcionar, y parece ser que lo que sorprende es que salieron a las calles a votar. Esto todavía no se ve claro. Vamos a ver si en México ocurre esto. Vamos a ver si parece ser que en Chile pasó algo similar. Y vamos a ver, bueno, si ocurre en Estados Unidos. Pero finalmente es un punto muy interesante el que estás tocando, porque entonces eso quiere decir que tenemos un sector de la población, primero, que nos sirve como termómetro del hartazgo y que los políticos tienen que incorporarlos. Pero segundo, y eso me parece lo más grave, es que justamente esta educación política, inclusive cívica, ¿no? Es una educación incompleta. Y que entonces esa falta de información pues, puede provocar también justamente que se alimenten los extremos. Esa es una hipótesis, pero bueno. Ahora, con esto que señalas, y ya viendo lo que ha pasado a partir de que Milei tomó el cargo, se pone la banda, siempre está esta versión caricaturesca por parte de los medios que señalan este punto rijoso, y recuerdo muy bien, ¿no? Que la gran nota era la cara de Cristina entregándole la banda a Milei, y entonces Milei el báculo. Entonces, estas cosas, la verdad, banales, que no significan absolutamente nada, pero los medios le dieron una atención terrible. Como decíamos antes de micrófonos, yo creo que todavía no sabemos bien cómo entender el fenómeno Milei. Y como no sabemos bien cómo entender el fenómeno, hay demasiada especulación, y me parece que hay un poco de zozobra combinada con miedo. ¿A qué voy? Y mi pregunta es si tú estás de acuerdo con esto, o si es solamente una versión que se reproduce fuera de las fronteras argentinas y que habría que reconsiderar o desechar, para que tú con justa razón me digas, Edgar, no, esto no está pasando así. ¿Y a qué me refiero? Eh, Hay claramente un sector empresarial, un sector que siempre va a favorecer la iniciativa privada, que ve
que ve con buenos ojos, inclusive como una lección para aprender y aplicar el cómo Milei está tomando decisiones, ¿no? Y el caso concreto fue este último de la aerolínea argentina, en donde el sindicato reclama y Milei dice, ah, sí, lo quieren, tómenlo todo. Pero si lo van a tomar todo, háganse cargo de su financiamiento, consigan los fondos, etcétera, etcétera, porque no van a recibir un centavo del gobierno federal. Y entonces surgen estos comentarios de, ya ven, esto es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Hay sindicatos que se quejan, la izquierda es lo único que hace es quejarse, esto es lo que había que hacer. Pero luego tenemos otro sector que dice, a ver, cuidado, porque con todas estas decisiones de quitar de un solo jalón todos estos apoyos y estas, digamos, subvenciones que se le ha dado a amplios varios sectores sociales, ¿no? Podemos motivar una convulsión social que le impida a las empresas trabajar. Es decir, ya vimos lo que pasó en Panamá. Se detuvo el país, la gente en la calle, y estamos viendo lo que está pasando en Ecuador, y entonces evidentemente estas empresas dicen, a ver, sí, pero no así. O sea, aquí va a haber, puede explotar una conmoción social en donde no haya posibilidades o condiciones estables para tener un mercado ni para comprar, ni para producir, ni para vender. Entonces, hay como estos dos extremos, ¿no? De decir, así que bueno, así lo vamos a hacer. Y por otro lado, no nos gusta lo que está pasando, la forma en la que se están tomando las decisiones. Esta narrativa, ¿dónde la ves tú en Buenos Aires? ¿Es algo que esté en la mesa o es algo que ni siquiera esté pasando por la mente del argentino, del empresario, de los grupos sociales? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, te digo lo que se habla Exacto, en torno a mío y lo que yo leo y lo que escucho. Eh, o sea, las explosiones sociales son tan repentinas que creo que es muy difícil que alguien las prevea. En Chile 2019 era imposible de prever que se iban a quemar 160 formaciones de subterráneos o 60, no me acuerdo, en 24 horas. O sea, son cosas que son mechas que se prenden que no desconozco cuáles son las causas, ni por qué se producen, ni cómo. Lo que sí te digo es que Panamá, Ecuador y Argentina son casos, los tres muy diferentes. Eh, que intersectan de alguna manera también, de acuerdo. digamos, el problema narco que está viviendo Noboa en Ecuador, por lo que yo estoy leyendo hoy, se Sí, venía, digamos, de alguna manera gestando, le explota a Noboa, y es un tema que le puede pasar a Argentina también, quizá no en a escala nacional, pero en una escala provincial como Santa Fe en Rosario, podría llegar a pasar, y es un problema, yo te diría, regional que le está pegando prácticamente interesante. a todos los países. Hoy las cárceles en Brasil están manejadas por el narco, o sea, no por el Estado brasileño. Imagínate lo que te estoy diciendo. O sea que creo que son causas distintas. El fenómeno Milei, como fenómeno político, que es lo que veníamos diciendo recién, yo creo que lo que pasó es que porciones de población de menor edad, como decís vos, no sé si con poca información cívica, porque hay sectores de adultos en Argentina que no tienen educación cívica tampoco, ¿eh? Pero son adultos. Pero estos jóvenes lo que no tienen es el condicionamiento de Perón, el condicionamiento de la Junta Militar. Tienen una mente que nacieron en los 90 y en los 2000 y no tienen opción en Argentina. Ya. Entonces, les importa muy poco si Eva Perón regaló o no regaló, si Perón dijo tal o cual, o si Videla. No, ya no les importa. Lo que les importa es que si no hay un cambio de modelo, se tienen que ir. Mm, ¿Qué está pasando? Yo estuve en noviembre visitando a dos sobrinos míos en Australia que no vuelven más. Y eran de ya. clase media, media alta argentina. No vuelven más. Porque lo que les ofrece Australia es un horizonte de planeamiento a personas de 30 años que es invalorable y que en Argentina no tenés un mes de planeamiento. Entonces, o esos pactos que hablamos antes de cómo gobernar, cómo dar certidumbre a quienes van a invertir en la Argentina, esos que van a invertir van a generar empleos de alta productividad y competitividad que va a permitir que las juventudes argentinas de clase alta, media o baja puedan entrar al mercado. Edgar, en Argentina no se crea un empleo productivo desde el año 2011.
Wow, desde que Cristina Kirchner puso el primer cepo cambiario. wow. Argentina tiene un superávit de bebés de 400.000 bebés por año. Te lo pongo en términos de, nacen 700.000, mueren 300.000 viejos. Bueno, hay 400.000 nuevos argentinos por año. Esos 400.000 argentinos tienen que entrar al sistema productivo de alguna manera dentro de 17, 18, 19, 20 años. Bueno, eso no está pasando desde el 2011. Los Wow, únicos empleos que se produjeron en la Argentina en 2011 son públicos. Y el empleo público, con el mayor de los respetos, produce cero. nada, sí, claro. Eso sí. O sea, lo único que puede hacer el sector público eficiente es dar ese marco regulatorio y marco de condiciones que hacen que el privado se anime a entrar al corral. Pero el privado no entra al corral argentino desde 2011, ni el extranjero ni el nacional, sacando algunos sectores, vaca muerta, porque bueno, porque está ahí el petróleo, pero digamos, vamos al caso de la aerolínea, porque son casos muy interesantes. ¿Vos sabés cuántos argentinos viajan en aerolíneas argentinas? ¿Qué porcentaje de la población? Ni idea. Mm, 5%. sí. 5%. 5% de los argentinos, 7% de los argentinos toman un avión de aerolíneas argentinas por año. ¿Sabés cuántos pagamos el déficit de 400, 500 millones de dólares por año? El 100% de los argentinos. Entre ellos la señora que limpia mi casa, que compra leche para sus hijos y paga el 21% de IVA. Y con eso le paga el asiento a un señor que va a Miami. Mm, A la Aerolíneas Argentinas se gastó los últimos 15 años el valor de Air France y KLM juntas. wow, wow. Es Claro, no, no. insostenible. Ni un O sea, segundo. punto. Eso sí. Quieren la aerolínea, quieren seguir con que los uniformes de bandera. Y te estoy hablando de una compañía que yo amaba cuando tenía 20 años. Y reconozco que hoy, Sí, pero te doy otro ejemplo, el Fondo de Cultura Económica. Perdón, el Fondo de Cultura, bueno, el Fondo Cultural, hay un fondo de cultura Ajá. ujú. que ha hecho muchísimo en Argentina, muchísimo, ¿eh? Por los escritores, pero hay un 45% de pobres. ¿Cómo hacemos para seguir fondeando ese Fondo Nacional de Cultura? El INCA, el Instituto Nacional de Cine de la Argentina, que ha logrado Oscars. ¿Eh? Así, maravilloso. ¿Y cómo hacemos? Que lo siga pagando mi empleada doméstica con el IVA de la leche. Mm, O sea, hasta que no se cambie el sistema de pactos de Argentina, que logre la generación brutal de riqueza y por lo tanto una distribución organizada a través de un Estado eficiente, lamentablemente Argentina no puede seguir invirtiendo ni en cultura, ni en cine, ni en ciencia, ni en una aerolínea. Porque lo que hay que hacer es hay que recuperar ese 50% de gente que está debajo de la pobreza. claro. Entonces, por eso me apasiona el tema y veo, ¿Eh? ojo, que yo no voté a mi ley en primera instancia, lo voté al final, eh, pero creo que cuando hace estos planteos muy brutales, tiene razón. Él lo dijo en el discurso de Asunción. Así, no hay plata, Claro, claro, con eso empezó. no hay plata. Ujú. Entonces, todos, digamos, todo lo que sea, todas las decisiones que se tomen constitucionalmente para llevar a la Argentina a un déficit cero y a la generación de empleo de calidad y de empleo productivo, bienvenido. Claro. Creo que lo que está pasando, no, de vuelta cero, no soy un experto, deberíamos consultarlo con Daniel Kahneman, ¿no? Que fue Nobel de Economía en 2020, del 2012. Creo que está cambiando, la juventud eh, clamó por un cambio de cultura económica, por un cambio de cómo tenemos que jugar. Y eso votó. Claro. Aquí, y es una de las cosas que por la que yo siempre he abogado por un sistema de dos vueltas, como el que tienen ustedes aquí en México, carecemos de, ¿no? Es porque a final de cuentas el que sale elegido, pues sale elegido. En este caso estamos hablando de que si un 50 y tantos votó a favor de mi ley, un 40 y tantos votó en contra. Y obviamente es un 40 y tantos que a lo mejor no los convenció, a lo mejor, pero hay mucha gente que sigue
en ese pasado, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Sigue pensando en esas ideas de que del pueblo y esto es a favor y vaya, totalmente contrarias a este liberalismo, libertarianismo, ¿no? Que llegó ahora. Esa gente, la que amenaza con hacer marchas, hacer cacerolazos, esa gente, ¿cómo está ahorita? O sea, porque aquí después de haber visto, y sobre todo hicimos un pequeño estudio al respecto, y estábamos viendo, pues que las amenazas por parte de sindicatos, las amenazas por grupos sociales, pues estaban latentes, ¿no? En el sentido de que a mí nadie me va a prohibir salir a marchar a la calle, a mí nadie me va a prohibir esto, a mí nadie me va a quitar lo que ya tengo, etcétera. ¿Cómo está ese ambiente social, pues de ese cuarenta y tantos por ciento, que es una mayoría, en vistas de lo que está ocurriendo? En ese, así como podés segmentar el 56% de mi ley desde Ujú. personas de centro derecha liberal, como puedo ser yo, moderados, hasta extrema derecha libertario anarcocapitalista, ese 44% también lo puedes segmentar. Y en ese ¿Eh? 44% tenés desde centro izquierda moderada, peronista del interior, que es muy Ujú. parecido a mí, digamos, o sea, nos mueven pequeños matices, pero somos centro los dos, hasta trotskistas, o sea, Pues, y en medio está claro. todo. Con lo cual, ¿cómo se va a mover? No creo que se muevan en un bloque, sino que se irán moviendo de acuerdo a cómo vayan viendo que se van produciendo los cambios. Lo que te quiero decir es que hay una parte de ese 44% que no es menor, porque es un 44%, hay una parte que si el modelo, digamos, el cambio de pactos empieza a funcionar en 6 meses, un año y medio, van a empezar a entender que ellos también se van a favorecer. Ujú. Luego vas a tener otro grupo que no se va a favorecer nunca, porque, a ver, sindicalistas, colegios profesionales, empresarios dependientes de la obra pública, empresarios protegidos como los textiles, los sectores de la cultura que han recibido enormes cantidades de subsidios siempre de una Argentina supuestamente rica, los sectores de la ciencia, todo ese grupo de gente que se va a ver estrechado, van a estar en contra constantemente. No va a haber forma Ujú. porque sencillamente el modelo los va a afectar negativamente, por lo menos al principio. A ver, yo lo que vi con cierto alivio es que Milei dio marcha atrás en alguno de las proclamas que hizo durante la campaña. Por ejemplo, dijo, voy a cerrar el CONICET. El CONICET es el organismo que en Argentina promueve la ciencia desde el Estado. Y la verdad que no es el mejor del mundo, pero tampoco es el peor del mundo. Tiene muy, muy buena ciencia y científicos de mucho renombre, por lo menos a nivel regional, e incluso algunos que están digamos, en networks a nivel internacional. Bueno, hay marcha atrás y no se va a cerrar. Lo que posiblemente se haga es una auditoría de cuáles son los distintos proyectos en los cuales el CONICET está trabajando, cuáles son, digamos, con impacto en la Argentina y cuáles no lo son. Bueno, pero digo, pero vas a tener grupos que van a estar constantemente. Te doy un ejemplo que realmente es casi irrisorio, casi irrisorio, ¿no? Dentro del. Milei lo que hizo muy rápido, porque ya venía trabajando desde principios de 2023 con un grupo de profesionales, muy rápido sacó un decreto de necesidad de urgencia con 300 y pico cuando ustedes me dicen, cortamos, ¿eh? Con 300 y pico de artículos, y sacó luego una ley ómnibus con 600 y pico de artículos que modifica 600 leyes. Es bestial el trabajo que se hizo, que hizo ese grupo, y el 20 de diciembre se emitió el decreto y el 28 de diciembre se metió la ley, el proyecto de ley en el Congreso. Así, pero directamente por avalancha. Uno de los puntos que se tocó, que está dentro del decreto de la ley, no me acuerdo, es el divorcio express. O sea, que los argentinos y argentinas que decidan disolver su vínculo matrimonial pueden optar a hacerlo directamente en el juzgado donde se casaron, si es que están de acuerdo los dos, ¿no? Están de Ajá. acuerdo Claro. en cómo van a tener los hijos, en cómo van a dividir sus bienes y demás.
van y sin pagarle un peso a los abogados, que se llevan el 10, 15, 20, no sé cuánto se llevan del patrimonio del matrimonio, bueno, van con el juez y firman su divorcio express. Ese es uno de los cambios, y aparte es optativo. O Ok. sea, lo que te está dando es libertad. Porque en definitiva, tanto el decreto como la ley, si vos analizás en profundidad cuáles son los cambios, es hacia mayor libertad. ¿Está bien? Ujú. Hay algunas cosas que son en exceso, como el caso de la pesca, que cualquiera podía venir con un barco y llevarse lo que quería y se iba. Bueno, eso se está cambiando y tiene que haber cierta regulación. Pero lo del divorcio después fue muy gracioso, porque cuando salió el decreto y la ley, saltaron de manera rotunda y categórica a oponerse los colegios de abogados. Por supuesto, se van a quedar sin Y, ingresos. pues, Claro. muchachos, ¿de qué estamos hablando? Profesionales formados en la escuela de leyes, déjense de embromar. Si nadie les está quitando el negocio, si el 95% de los divorcios son a las patadas, así que van a seguir teniendo negocio. Claro. Es increíble. Creo que tocas un punto que me parece bien interesante porque parece paradójico. Eh, Uno de los temores que yo he escuchado con mayor frecuencia es esta posibilidad de irrupción social, ¿no? Que interrumpa todo, iniciada por cualquier grupo y con el pretexto de cualquier tema, ¿no? Y ahí, por ejemplo, así como este tema del divorcio, se me antojan temas más controvertidos en donde tiendo a pensar que hay grupos más radicales y sobre todo con más capacidad de movilización y de protesta, como el caso del aborto, ¿no? En fin, pero a lo que voy es que la incertidumbre no está tanto del lado de si esto pueda irrumpir en la escena o regional o nacional en cualquier momento. Como bien dijiste en un principio, eso es impredecible, ¿no? Y tiene múltiples razones y apostar a algún escenario, pues es algo, me parece, irresponsable, porque pues, no lo puedes hacer, no lo puedes prever. Pero quizás lo que preocupa es la capacidad de que existan instituciones que puedan manejar ese conflicto y que entonces como argentinos, como mexicanos, como estadounidenses, como todo, tengamos de alguna manera esa garantía de que habrá una institución, ¿no? Que ponga remedio a esto, ¿no? Para que el país no se nos venga abajo, ¿no? Para que decidamos permanecer en el pleito y en el encono por cualquier causa y que venga esta institución. Entonces, yo no, vamos, en este modelo democrático carente, perfectible, incompleto, no veo yo ninguna otra institución más que el Estado para que resuelva ese tipo de cosas. Y yo aquí lo que veo es que está esta tentación en que Milei sea el sustituto, de que sea él el que finalmente termine decidiendo estas cosas. Y lo que preocuparía es que no conocemos un Milei moderado, no conocemos un Milei que sepa controlar su temperamento. Y entonces que ante este asunto libertario y como nos bien recordaste, es decir, quitemos al Estado porque el Estado nos estorba, la gran pregunta es si va a haber instituciones, ¿no? Que sostengan cualquier tipo de escenarios de este tamaño. Entiendo bien, ¿no? Que no se trata de, de tener la bola de cristal, como dice Armando, para predecir futuros, pero quizás una buena noticia es esto que mencionas, es decir, Milei también ha echado para atrás algunas iniciativas porque también con eso está demostrando que es un animal político sensible y que sabe que si va siempre por, digamos, el arrebato, pues el país, no va a haber país que aguante. Entonces, quiero pensar que esta es una buena señal. ¿Tú cómo ves esta parte? Porque, eh, como te digo, a los kilómetros de distancia, por lo menos a los que yo me encuentro, todo se magnifica. Y entonces todo está mal y todo es un escándalo. O, ¿no? Resulta que él va a ser el héroe el que tenemos que seguir y va a ser el gran maestro para los latinos, no Trump, Milei. Pero hay muchos intereses de por medio. Entonces, ¿cómo ves tú esta función? ¿Tú asumes o hay algunas pistas en donde tú nos puedes decir, mira, esta buena señal, y entonces es posible que no es que no llega mi ley y se acabaron las instituciones, o entonces para poder menguar o para poder neutralizar este tipo de cosas que nos estabilicen, parece ser que estas señales que mandó mi ley, puede ser que esto vaya hacia allá, o ves todo lo contrario. ¿Qué es lo que se escucha en la calle, pues? Mira,
Argentina lamentablemente, tiene antecedentes de partidos políticos o movimientos políticos que han generado levantamientos sangrientos en 2001. Ujú. Era un gobierno no peronista y la misma señora Kirchner reconoció que hay un manual peronista de cómo desestabilizar a un gobierno no peronista. O sea que ese antecedente está. Ahora, con lo cual, el principal riesgo para mí es el peronismo, más que el movimiento antiaborto o proaborto, o es el mismo peronismo que es la oposición digamos, es la oposición más de mayor volumen. Sin embargo, es justo decirlo también, el peronismo jugó a la democracia estos 40 años. El 10 de diciembre Argentina cumplió 40 años de democracia ininterrumpida. Y el peronismo está jugando en ese arenero de la democracia, con lo cual yo no apostaría a que el peronismo va a cambiar eso, por Ok. un lado. Con lo cual yo creo que hay una señal importante y es que las instituciones de Argentina, tanto el poder legislativo como el judicial, no hablo del ejecutivo porque es el que está en cuestionamiento, pero tanto han demostrado en estos 40 años que pueden jugar razonablemente bien y que son más sólidas de lo que parecen ser, por un Muy lado. buen Con lo dato. cual yo creo que el modelo debería resistir, primero. Segundo, el movimiento libertario de Milei, el día 22 de octubre a las 9 de la noche, fue blendeado, no sé si se usa esa palabra, pero fue, digamos, inyectado por la moderación de PRO, de Macri, Sí, del Partido Liberal, que de alguna manera lo ha condicionado a Milei hacia una moderación, por ejemplo, no cerrar el CONICET. No digo que sea causa-efecto, pero digo, este Milei nuevo que vemos que le propone a la Confederación General del Trabajo, a los sindicalistas, un diálogo, no es el Milei que vimos hasta el 22 de octubre, es un Milei nuevo que, como decís vos, empieza a jugar a la política. Entonces el otro día leía un artículo también muy interesante, porque acá lo que está en juego hoy es un TikTok, un reloj que es cómo se va moviendo la macroeconomía y cómo ese 56% que votó a Milei va notando que este cambio de pactos empieza a favorecerlo. Si ese tiempo da, el modelo mejorado y moderado hacia el centro de Milei debería tener 4, 8 y a lo mejor 12 años de recorrido que permitan cambiar la Argentina de una vez por todas. Si ese péndulo, ese TikTok no da, podría empezar a haber movilizaciones y cierta incomodidad social. Fíjate que hace 1 hora y 8 minutos dieron el índice de inflación de diciembre que dio 25%, ¿eh? Solamente en diciembre. Era esperable porque lo que hizo Milei fue soltar los precios. Entonces esa era inflación acumulada, sostenida por el modelo intervencionista del peronismo. Pero de todas formas, a lo mejor era mayor, pero no importa. Acá lo interesante, la pregunta que, un poquito para cerrar, si ustedes quieren, es en esta pulseada del nuevo modelo que va a cambiar los pactos de Argentina, que le va a entregar aerolíneas argentinas a los sindicalistas para ver cómo la manejan, eh, hay una pregunta que se está haciendo, por lo menos a nivel de analistas, pero se lo empieza a hacer la gente, es ¿quién va a cambiar a quién? ¿Va a ser Milei el que cambie a Argentina? ¿O Argentina va a terminar cambiando a Milei, que buenísimo. terminará haciendo un capítulo más digamos, de esta Argentina que no encuentra la salida? Creo que esa es la gran pregunta. ¿Quién va a cambiar a quién? Si Milei lo hace rápido como lo está haciendo, Milei va a cambiar la Argentina. Ya, Si todos los factores de poder que están siendo afectados logran ir frenándolo y metiéndole, digamos, palos en la rueda, y entonces, digamos, el apoyo empieza a menguar, va a ser Argentina la que va a cambiar a Milei y se lo va a tragar. yo creo que cierras con una excelente reflexión y a la que hay que dar seguimiento porque pues esto apenas se está construyendo, ¿no? Y sabemos que Totalmente. la dinámica es muy acelerada y pensar en definitivos, sobre todo en este caso,
es perder el tiempo. Entonces habrá que darle seguimiento. Y hablando de tiempo, Hernán, bueno, pues se nos ha terminado, pero, pero, eh, pero yo me quedo con un buen sabor de boca, fíjate. Yo normalmente entramos en conversaciones en donde después de que escuchamos a nuestros invitados, pues ya cerremos, vámonos, porque no hay nada que hacer, ¿no? Y no, acá me parece que hay señales interesantes, porque lo que nos interesa es quitar esta figura caricaturesca y dejar entender a Milei como el personaje que él mismo construyó, sino para entender otras cosas, porque se trata de un país y creo que hay mucho tema por hablar todavía. Entonces, gracias por esta visión ciudadana que pones en la mesa, ¿no? Por alimentarte de todo lo que circula, ¿no? Y pues, por supuesto, por tu curaduría. Y bueno, Hernán, como cerrar con como cerramos la vez pasada, sabes que tienes la puerta abierta acá, buscarte en algún momento que tú lo consideres prudente, porque si a nosotros se nos pasa algo y tú ves algo que es interesante comentarnos con todo el mundo, a ver, necesitamos platicar esto en la mesa porque tenemos audiencia que está muy interesada en lo que está ocurriendo allá. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerte tu tiempo y la honestidad de tus comentarios y tus reflexiones, Hernán. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Un placer verlos y cuando quieran me contactan, ¿eh? Pues muchas gracias, Hernán Caballero, muchas gracias. Y si no han visto el programa que hicimos anteriormente con él, vale la pena, sobre todo para tener un previo de lo que acabamos de platicar el día de hoy, ¿no? Nosotros somos Conexionistas MX en X y en Facebook, somos Conexionistas México en YouTube y en Spotify. Síganos también en Conexionistas a través de Telegram, ahí tenemos nuestro canal. Y la música que estamos escuchando es música de Alejandro Sabori, también lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso. Ahí la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexiones. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.